del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor, Él reinará. Con majestad 1000 años y por siempre reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablar con los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu misericordia en este día, porque podemos recibir tu palabra en forma visual, Señor, para poder acelerar nuestro conocimiento y así podamos prepararnos a tiempo para encontrarnos contigo en el aire. Gracias, Señor, por estos días finales en que tú has permitido que se cumpla tu palabra y se aumente la ciencia para que podamos ver tu palabra con detalle, Señor, como ha sido escrita. Gracias, Dios bueno. En el nombre de Jesús te glorificamos y te exaltamos y te bendecimos, Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Conforme a la palabra del Dios Altísimo, el libro del Apocalipsis es el único libro de la Biblia que tiene triple bendición para el cristiano nacido de nuevo.
Porque así está escrito en Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras del libro de la revelación tienen triple bendición y gozo eterno, porque el tiempo está cerca. Asimismo debemos obedecer lo que el Señor nos ordenó a través del profeta Isaías en el capítulo 44, en el verso 6 hasta el verso 8, como está escrito: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es lo que nos habla el Señor a través del profeta Isaías. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos entonces enseñar acerca del primer sello del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 verso 1 y verso 2 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y es el apóstol Juan en el templo del cielo, y ve cuando el Cordero, el Señor Jesús, abre uno de los sellos, y escuchó a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Aquel primer ser viviente con rostro como de león. Y él miró, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Desde el primer siglo este jinete con su caballo está operando en la tierra. El caballo es la apariencia de piedad de la religiosidad babélica del hombre, que está operando en las culturas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Apariencia de piedad, el misterio de la iniquidad en acción, que ha de revelar al anticristo como si fuera Dios para pueblos, tribus, naciones y lenguas, y lo van a adorar como Dios. El misterio de la iniquidad contrario al misterio de la piedad, que revela al piadoso dentro de nuestro amado Señor Jesucristo como Dios manifestado en carne. Es el objetivo de este jinete: lograr control sobre toda la religiosidad del mundo y lograr la unidad de las religiones del mundo en una sola superiglesia, para que salga de allí el falso profeta, aquel líder religioso mundial que ha de hacer adorar a todas las naciones, a todo el mundo, al anticristo como si fuera Dios. Y ustedes ven todos los templos y cultos como ejemplo que ponemos que hay sobre la faz de la tierra. Fue saliendo y para vencer. Una victoria limitada que se ha de completar solamente en el tiempo de 42 meses. Se ha de permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. En acción el misterio de la iniquidad.
una corona, Estéfanos en griego, una corona de vencedores, un arco sin flecha, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, está ya operante. Cuando abrió el segundo sello, como está escrito en Apocalipsis capítulo 6 verso 3 y 4, dice el apóstol Juan: oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es el segundo sello abierto por el Cordero, el único digno de desatar los sellos. El segundo ser viviente con rostro como de buey, que le dice a Juan: ven y mira. Y él vio salir otro caballo, bermejo es el color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y está operando desde el primer siglo, en esta sexta edad, en esta sexta dispensación. Tiene el poder de quitar de la tierra la paz a través de la guerra, y eso vemos ya desde el primer siglo hasta el siglo cuarto de esta era común, a través de esa maquinaria de guerra del ejército romano. Por supuesto podemos ver también a través de todo tipo de violencia, de asesinatos, de homicidios, de origen familiar, conyugal, por robos, por violaciones. Tiene la potestad de quitar de la tierra la paz. Y es lo que ha estado ocurriendo en todos estos siglos, para que los hombres se maten unos a otros. Y en la medida que se ha ido aumentando la ciencia, en cada generación se han logrado armas de guerra que provocan más muerte. Ahí vemos la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre 1914 y 1918, provocando muerte. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, una guerra que provocó terrible derramamiento de sangre, incluyendo tantas personas, judías y cristianos nacidos de nuevo. Una guerra que se llevó a cabo entre 1939 y 1945. Armamentos más eficaces, una gran espada. Y en la medida que nos hemos ido acercando al tiempo del fin, en que la ciencia se ha aumentado, las armas se han hecho más destructivas, bombas atómicas, bombas de destrucción masiva, bombas inteligentes, armas inteligentes, como producto de la era digital que vivimos. El caballo rojo, el rojo, la sangre derramada, sangre del producto de que los hombres se maten unos a otros y no haya paz en la tierra. Y lo que Jesús manifestó, guerras y rumores de guerras, que se levantaría reino contra reino, nación contra nación, dolores de parto. En esta última edad, la sexta edad, en la cual se encuentra este jinete con su caballo, con esa potestad, con ese poder de quitar de la tierra la paz. Ahora por ello entendemos tantas guerras constantes en la historia de la humanidad, en todos estos siglos,
desde aquel tiempo, porque estaba operando este jinete, su caballo, y el caballo una fuerza animal espiritual demoníaca, como lo es el caballo blanco también, una fuerza animal espiritual demoníaca. El blanco, la apariencia de piedad religiosa, de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y el engaño de las culturas con sus tradiciones y leyendas que contravienen la palabra de Dios. Y este otro, otra fuerza espiritual demoníaca, provocando muerte, homicidio justificado mediante la guerra, mediante sediciones, revoluciones inclusive, utilizando la gran espada. Ahí vemos imágenes de la guerra de Corea, llevada a cabo entre 1950 y 1953. Se mataron unos a otros. En la tierra no hay paz. Y Jesús nos dijo que no deberíamos turbarnos, que era necesario que todo esto acontezca y que aún no sería el fin. El fin ha de venir con destrucción repentina, cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad, y vendrá sobre ellas destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aviones, bombarderos, y entramos a la guerra de Vietnam. Otro ejemplo de destrucción, de muerte, como producto de la acción de esta fuerza espiritual demoníaca, caballo y jinete. La guerra de Vietnam, que se llevó a cabo entre 1954 y 1968, provocando tanta muerte. Se mataron unos a otros y operaron allí grandes artefactos de guerra, una gran espada. Helicópteros que se usaron con tanta eficacia en la guerra de Vietnam. Imágenes de la gran espada. Y entramos, por supuesto, a hablar de Israel. La guerra de independencia de Israel, librada entre 1948 y 1949. Una guerra que se desató inmediatamente en que se declaró el Estado de Israel. Una lucha por la independencia del pueblo judío contra las naciones árabes de alrededor. Egipto, Siria, Líbano, Jordania, unidos para llevar a los judíos al mar. 1956, con la campaña del Sinaí, la guerra del Sinaí. Una guerra que tuvo también derramamiento de sangre. Israel, a través de esta guerra, pudo tomar control de toda la península del Sinaí, que estaba en poder de Egipto, territorio egipcio. Inclusive pudo llegar hasta el canal de Suez, que fue justamente el foco de inicio de este conflicto. Bajo la presidencia de Nasser, el presidente de la República Árabe Unida. Y entramos a la guerra de los 6 días en 1967. Israel contra Egipto y las otras naciones árabes, Siria, Jordania. Jordania ocupaba Jerusalén Oriental y ellos lograron
llegar al muro de las lamentaciones, el muro occidental, el único vestigio, resto arqueológico del segundo templo, destruido por Tito y las legiones romanas. De esa manera, Jerusalén fue unida para que sea la capital actual del Estado de Israel. Y se van preparando las condiciones para que se dé el pacto con el Señor a través de los varones jugadores que van a estar gobernando Israel desde Jerusalén para el fin de los días, como está escrito a través del profeta Isaías. Ahí vemos la guerra del Yom Kippur, librada en 1973, cuando Egipto atacó de una manera intempestiva en el día de la expiación a Israel. En pocos días se dio la vuelta. Todo ese armamento preparado contra el pueblo judío, e Israel salió nuevamente victorioso, porque la profecía tenía que cumplirse. El jinete, por supuesto, operando, y ahí está aquello que conocemos a través del profeta Isaías en el capítulo 13, la primera guerra del Golfo Persio, llevada a cabo en 1991. Gran espada, armamento más sofisticado, ya el principio de la guerra inteligente, una guerra llevada de una manera tremenda, perfecta, a través de toda la tecnología digital. En el tiempo del fin las ciencias aumentarán, profetizó Daniel. Esta gran espada ya en esta última generación, operando con todo el poder del jinete. Portaaviones en el Golfo Pérsico, que fueron artefactos de guerra básicos para hacer retroceder a Saddam Hussein, que había entrado por Kuwait, la sexta puerta de príncipe de los países de cooperación del Golfo Pérsico. Misiles, flechas que daban en el blanco en forma certera. Una gran espada operando a través del tercer jinete. Muertes, muertes, muertes por doquier. La guerra de los Balcanes en 1999, la ex Yugoslavia, que tuvo que intervenir Estados Unidos y la OTAN, nuevamente tropas multinacionales para establecer paz y seguridad en esa otra región de la tierra. Y entramos a la guerra contra el terrorismo, como producto de la destrucción de cimientos caídos y muros derribados de las Torres Gemelas y del Pentágono, el 11 de septiembre del año 2001, que provocó la llamada guerra contra el terrorismo. Terrorismo, una palabra que se deriva de terror, de terrores, una palabra que el Señor Jesús profetizó y la relacionó con guerras, con todo aquello que Él manifestó. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En esta guerra contra el terrorismo justamente está todo aquel armamento que se llevó hasta Afganistán para luchar contra aquel que se cree, que ellos creen que fue el autor de la destrucción de las Torres Gemelas y del Pentágono. Entramos al tercer sello. En Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6 nos dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía:
2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y está el cordero desatando el tercer sello, el tercer ser viviente con rostro humano, que le dice a Juan: ven y mira. Y él miró, y aquí vio un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oyó él una voz de en medio de los 4 seres vivientes, una voz del Dios Todopoderoso: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. De esta manera el Dios Todopoderoso le da potestad al tercer jinete sobre aquel poder adquisitivo del salario diario de un jornalero, que es el denario, que apenas alcanza para poder comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Y una familia no puede vivir con 2 libras de trigo diarias, con 6 libras de cebada, y eso trae muerte, porque no les alcanza para llenar sus mínimas necesidades de alimentación. Y por supuesto el poder adquisitivo del dinero está bajo la potestad de este jinete, incluyendo las bolsas de valores en el mundo, porque controla él la economía del planeta, el comercio del planeta. Y entramos al 4º sello, y está escrito: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí está el Cordero abriendo el 4º sello. Y es cuando Juan oye la voz del 4º ser viviente con apariencia de águila volando, que decía: ven y mira. Y él miró, y aquí él vio un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades, que se alimenta de almas cuando la muerte separa el alma y el espíritu del cuerpo. Está operando desde el primer siglo en esta 6ª edad, y siempre en cada generación ha tenido potestad sobre la 4ª parte de la población de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. La espada, a través de las continuas guerras, secciones y revoluciones que se han llevado a cabo en estos siglos, homicidios que se llevaron a cabo también a través de la guerra. Ahí vemos imágenes de diferentes épocas, desde el siglo I, desde Roma para adelante. Ahí está la espada operante en todos estos siglos, en cada generación, sobre la 4ª parte de la población de la tierra. Imágenes de la Primera Guerra Mundial. Los jinetes y los caballos siempre trabajando juntos para matar. De la Segunda Guerra Mundial,
También la palabra nos habla de hambre. Y es el hambre que vemos. Se han dado en todos estos siglos y se sigue dando. Hambre. Jesús habló de hambres en diferentes lugares. Y todo concuerda. Hay una armonía profética perfecta en base a la palabra. El jinete, el cuarto, la muerte, operando también de esta manera, matando con hambre y también con mortandad. Algunas versiones traducen con pestilencia, relación a enfermedad también. Otras versiones traducen con mortandad, muerte por accidente, muerte porque estamos sujetos a un cuerpo mortal, muerte hasta por vejez y por enfermedad. Y por supuesto están las fieras de la tierra, que se traduce como, desde el original, con la palabra griega terión, el mismo nombre con que se identifica al anticristo, la bestia, terión. Y son hombres degenerados, depravados, llenos de demonios, psicópatas, que matan por doquier. Hoy en el mundo se tiene más temor a los psicópatas, a las bestias, a los terión, a los nefilim de la tierra, que a las mismas bombas nucleares. Marilyn Manson, un terión, un nefilim. Y vemos todos estos hombres, los terión de la tierra. La escritura nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y es el Cordero, el único digno, que desata el quinto sello del libro escrito por dentro y por fuera. Y está el altar, y debajo del altar están las almas, ese como humo blanco, ese aire, ese hálito de vida, las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Desde Esteban han sido asesinados por causa de la palabra de Dios. El alma de Esteban está debajo del altar. Los asesinados en todos estos siglos por la gran Babilonia, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aquellos que fornican con el poder político de la tierra y forman parte de la gran Babilonia, que tiene su centro en la Roma papal. Todos los torturados por la Inquisición, aquellos que les metían astillas en sus uñas, aquellos que les hacían comer el vientre con una rata y la rata salía por debajo de la jaula. Las almas de aquellos que murieron cuando les llenaban el vientre de agua hasta ahogarlos, matarlos. La Inquisición bajo el Holocausto, con Pío XII, el Papa romano, que hizo el concordato con Hitler y que hoy se lo acusa de ser parte de la solución final. Una nueva Inquisición en la cual murieron no solamente judíos, sino también muchos cristianos nacidos de nuevo, como nosotros, que rechazaron el ecumenismo de Hitler, porque él, con la ayuda de la Roma papal, quiso aglutinar a todas las religiones
bajo el imperio del Tercer Reich. Aquellos que resistieron fueron llevados a los campos de concentración. Aquellos que permanecieron fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, fueron llevados a los hornos de cremación y fueron quemados. Despojados. No solamente los nazis intervinieron en esto, sino también los Ustashis, aquellos croatas que el libro de Cortinas de Humo los denuncia. Las almas de los muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Jesús manifestó que seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Y es más, él adelantó que matarían a algunos, pensando que rendirían servicio a Dios. Y esto harían porque no conocerían al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien él ha enviado. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, han sido asesinados en todos estos siglos. Y están clamando a gran voz. Están hablando todos, llorando, clamando, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos en estos días finales. Y entramos al sexto sello, como está escrito. Miré, dice Juan, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello es abierto por el Cordero. Cuando las naciones hayan logrado paz y seguridad, se haya arreglado el problema del Medio Oriente, se haya dividido el monte del templo en dos, las naciones estarán totalmente desprevenidas, todos haciendo su vida en paz y seguridad. Se habrá vencido las guerras, todos estarán viviendo en armonía, en una comunidad babélica global. Los observatorios de terremotos estarán como cualquier día, las casas también, y de pronto habrá un gran terremoto, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En los supermercados, en las universidades, escuelas y colegios, las ciudades tendrán incendios como producto del gas que ha de escapar, y la corriente eléctrica, los bares, restaurantes, los centros comerciales,
un gran terremoto. Se habrá abierto el sexto cielo. Los gimnasios se sentirán, huirán despavoridos todos. Las ciudades serán removidas. No serán destruidas completamente. Muchas edificaciones podrán soportar la fuerza de este gran terremoto, que no será tan fuerte como el terremoto final de la séptima copa, pero provocará destrucción. La tierra agrietada, fosas abiertas en la tierra, gente escapando, y el sol se ha de poner negro como una tela de silicio, como tela de pelo de cabra negra. La luna, a través de un eclipse, se volverá toda roja como sangre cuando la tierra esté entre el sol y la luna. Las estrellas del cielo, aquellas criaturas inteligentes que se gozaban cuando Dios estaba fundando la tierra, ángeles caídos, la tercera parte que cayó juntamente con Satanás, caerán del cielo a la tierra como cuando la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y es cuando lo que el mundo llama seres extraterrestres, que en base a la Biblia no son más que ángeles caídos, otra creación diferente a la terrestre, caerán sobre la tierra. Habrá empezado la gran tribulación, aquello que Jesús dijo: ay de las mujeres que estén encintas, las que críen en aquellos días, porque serán días de gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. Aquí vemos imágenes reales, verídicas, inclusive de la NASA, de avistamientos de estos objetos que no son más que manifestación de fuerzas espirituales demoníacas, ángeles caídos, ángeles obedientes al dragón, fuerzas animales espirituales demoníacas que están ya anunciando su venida, su caída del cielo a la tierra. Las estrellas del alba, los hijos de Dios que nos dice la palabra, y la capa de ozono, el cielo con su capa de ozono se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte será removido de su lugar. El monte Fujiyama en el Japón, como ejemplo, será removido, solo removido. El Illimani en La Paz será removido con el sexto sello, solamente removido. Y también las islas serán removidas de su lugar, como Cuba, República Dominicana, Haití, las islas del Caribe, el Japón, la isla de Pascua y tantas otras islas serán removidas. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los militares, los filiarcas, los poderosos van a huir a las peñas, se van a esconder en las cuevas juntamente con todo siervo y todo libre. Se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes, y acostumbrados a orar a los objetos, para decir a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Solamente podrán estar de pie aquellos que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, aquellos que hayan madurado primero. Cuando la tierra sea removida, semejante poder de resurrección, los sepulcros serán abiertos y la redención de aquellos que partieron con Cristo se habrá completado en todo el planeta. Y luego todos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con el Hijo varón.
para encontrarnos con el Señor de Gracia. Mientras tanto, en la tierra, destrucción, como producto del gran terremoto del sexto sello. Destrucción por doquier. Niños y madres llorando en toda la tierra. Ancianos, mujeres llorando por los muertos. Habrá ocurrido el arrebatamiento y nadie se habrá dado cuenta. Muchos que no creyeron a la palabra tendrán la duda, confusión perpetua, como siempre ocurre a aquellos que rechazan la palabra. Destrucción, dolor, ancianos tratando de lograr movilización a través de lo que queda, las mujeres con sus niños muertos en brazos, hoteles destruidos, periodistas tratando de grabar todo aquello que ha acontecido en toda la tierra, muertos para ser enterrados y evitar el hedor de los cadáveres. Muchos tratando de rescatar sin gran esperanza. Después de esto dice la palabra: vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vemos a los 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra. Imagínense, con el fenómeno del Niño se detuvieron solamente los vientos alisios del oriente. Semejantes problemas climáticos. Lo que ha de ocurrir en aquel tiempo va a ser algo terrible sobre la tierra, sobre el mar, sobre los árboles. Pero ha de haber otro ángel que sale del sol con el sello de Dios que tiene en su mano, y ha de clamar a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les ha de dar el poder de hacer daño a la tierra. Y al mar les ha de decir claramente, con todo su poder: no hagáis daño a la
tierra. Ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados será 144,000 de las 12 tribus de Israel. En el tercer templo, que ya se habrá construido en el tiempo de paz y seguridad, al iniciarse la semana 70 del profeta Daniel. Todas las tribus, 12,000 de cada tribu, estarán no solamente en los patios del interior del templo, del tercer templo, sino seguramente afuera. Pero aquellos que representen a cada una de las tribus, los que puedan entrar, estarán allí en Jerusalén. Y después de esto, en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos muestra en este momento el apóstol. Y él dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahí vemos a los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, que se postraron sobre sus rostros. Se postraron delante del trono
y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquellos que están con las palmas en las manos, es la multitud del arrebatamiento, que hablan de salvación. Los ángeles, los cuatro seres vivientes y los ancianos son seres angelicales que no hablan de salvación, sin embargo adoran a Dios, por supuesto, de otra manera. Está ahí uno de los ancianos que habló a Juan y le dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Las aguas que salen debajo del trono del Dios eterno y del Cordero. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, aleluya, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La multitud del arrebatamiento, las primicias del Cordero. La palabra en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al verso 5 nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El último sello que da lugar a las últimas 7 trompetas. El Cordero abre el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ángeles en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, las puertas de perlas. Los ángeles llegando, volando sobre el río de agua de vida que sale debajo del trono del Dios eterno y del Cordero. Ríos de agua de vida. Multitud de ángeles. Y de personas, de redimidos a ambos lados del río. Y ahí están esos ríos, ese río de agua de vida.
silencio en el cielo, como por media hora. Y la palabra nos dice que Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y están allí los 7 ángeles y se les han de dar 7 trompetas. La primera, ahí está; la segunda, la tercera, la cuarta trompeta, la quinta, la sexta y la trompeta final, la séptima. Otro ángel se ha de parar ante el altar con un incensario de oro y se le ha de dar mucho incienso, que son las oraciones de los santos, para añadirlo a las oraciones de todos los santos que están sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel ha de subir a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel ha de tomar el incensario y lo ha de llenar de fuego, del fuego del altar, para arrojarlo a la tierra. El ángel sale por una de las puertas de la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. Atraviesa el tercer y segundo cielo, con un incensario lleno del fuego del altar, con las oraciones de todos los santos, con más incienso aún todavía, para arrojarlo a la tierra. Y al fondo se ve la luna, y lo ha de arrojar a la tierra. Y entonces habrá truenos y voces y relámpagos y un terremoto.